Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo para una población muy importante en Colombia. Estamos hablando de la población víctima, que son más de 8.816.000 personas que se encuentran en el Registro Único Nacional de Víctimas. Pues quiero decirles que del 19 al 22 del mes de junio se reunieron en la ciudad de Bogotá la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. La Mesa Nacional está conformada por personas que representan cada una de esas mesas departamentales de la población víctima. Las conclusiones de lo que fue esta jornada se las tenemos aquí, en este espacio informativo. La Ley 1448, más conocida como la Ley de Víctimas, tiene vigencia hasta junio del 2021. Una situación que preocupa bastante a la población víctima a nivel nacional. Pues escasos 120.000 personas aproximadamente se vienen indemnizando año a año. El promedio nacional escasamente alcanzaría el 10%. Pero ¿qué va a pasar si no se logra una prórroga antes de que venza? Este es el informativo nacional de Compás, que reúne 412 radios comunitarias de Colombia, y es un gusto encontrar nuevamente al doctor Ramón Rodríguez como director de la Unidad para las Víctimas en un momento muy especial en que la Ley 1448 ya está empezando a tener que ir rindiendo cuentas. ¿Qué momento es este y cuál es la perspectiva que tienen las víctimas que desde los territorios lo están escuchando? En el día de hoy tuvimos la oportunidad aquí de estar en el plenario de la Mesa Nacional, escuchando a las víctimas. Son las víctimas que representan a cada uno de los departamentos y a las víctimas que están allí en el territorio. Decirles que estamos desde el Gobierno Nacional trabajando en la prórroga de la ley, estamos trabajando en el estudio técnico que le permitirá al Legislativo avanzar en la primera legislatura del año 2020, principalmente en la prórroga, en los ajustes que se puedan hacer en el articulado y que le permitan poder atender a las víctimas de una forma responsable en todo, en la atención, en la asistencia y en la reparación. A usted le tocaron épocas difíciles del conflicto armado en Colombia y ahora le ha tocado empezar en un momento en el que se está construyendo la paz. ¿Cuáles son los cambios en la emergencia? ¿Cuáles son los cambios en la atención humanitaria? ¿Cómo ha sido esa transición que ha generado el acuerdo con las FARC? Los cambios principales han sido los diferentes hechos victimizantes, la reacomodación de los diferentes grupos en todo el territorio, grupos al margen de la ley en todo el territorio, que pues ha generado unas nuevas dinámicas, y frente a estas nuevas dinámicas estamos atendiendo todas las emergencias humanitarias como Gobierno Nacional, cerrando las brechas de atención con el apoyo de la cooperación internacional, pero también garantizando la atención humanitaria y garantizando el avance en los procesos de reparación, tanto individual como colectiva. Para terminar, doctor, ¿cuál es el proceso que va a tener esta posible prórroga de la ley? ¿Va a ser por iniciativa gubernamental? Va a ser por iniciativa gubernamental. El presidente nos pidió que le entregáramos el documento al Ministerio del Interior para que el Ministerio del Interior se encargue de hacer todo el trámite pertinente con el Legislativo. Si la Ley 1448 solo se fuera a prorrogar, no habría problema. El problema que encuentran los representantes de las víctimas es que se va a modificar unos artículos y que en algunos casos es perder ciertos derechos ya adquiridos. El tema que tenemos que mirar con la Ley 1448 es la prórroga. Tenemos que prorrogar por lo menos unos 10 años más esa ley para poder nosotros mirar que se cumplan el tema de indemnizaciones, el tema de tierras, muchas cosas más que si se terminara ahorita en el 2021, pues no alcanzaríamos a lograrlo. Estamos, con la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448 de la Cámara de Representantes, se ha citado a los diferentes ministerios y ya pues estamos pidiéndole directamente al señor presidente que se siente con la Mesa Nacional de Víctimas para que juntos evaluemos la manera más clara y concreta para poder, llegar con un beneficio a las víctimas del conflicto armado, garantizarles sus derechos, que es lo que buscan las víctimas. Bueno, frente al tema de la Ley 1448, ayer fuimos muy enfáticos y por eso vino el representante Hoyos de la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448. ¿Y qué pedimos? Esto se va a hacer legislativamente, se tiene que hacer desde el Congreso de la República porque es constitucional. Pero ¿qué es lo que le pedimos nosotros a los delegados del Congreso? Las reformas de la ley
para la prórroga de la ley se tiene que construir con nosotros las víctimas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisar, pero sí tenemos una preocupación frente al capítulo de tierras, porque el capítulo de tierras no tiene vigencia. Vamos a mirar cómo se puede trabajar. Esto implica de una mesa legislativa con la mesa nacional, donde miremos minuciosamente todo el contexto de normatividad política. Y pues no confiamos, porque confiar en que otro le construya su política es difícil. Aquí nos toca sentarnos a nosotros, que somos los afectados directos, para decir cuáles son los puntos que nos suman y cuáles son los que nos restan. Y además que esos 6 puntos que nos están pidiendo a nosotros, para que de pronto los pudiéramos debatir, y nos pusieron a debatirlo y dijimos no, esto tiene que ir directamente allá a las comunidades, ir a las bases, y que no nos pusieran a nosotros en definir o afrontar una carga tan grande como es el futuro de las víctimas. Estos 6 puntos que colocaron son puntos letales, que para mí, para mi concepto como organización defensora de víctimas y derechos humanos, es letal. O sea, y ya desde ya nos oponemos totalmente a estos puntos que nos han pedido. Pero ¿cuáles son algunas de esas modificaciones que está proponiendo hacerle el Gobierno Nacional a la Ley 1448? El doctor Aníbal Torres nos explica. A ver, nos dicen que en el caso, en uno de los puntos, en el caso de una persona que tenga doble hecho victimizante, no le pagan ese segundo hecho victimizante hasta que al menos a todas las víctimas del conflicto se les reconozca por un hecho. O sea, prácticamente no tendríamos cuándo pagar el segundo hecho. Cuando estamos hablando de que nos colocan otros temas, que el tope son 40 millones de pesos, así tengan más hechos victimizantes, eso nos da total para decir que no es así, porque vamos en contravía de lo que ya está establecido, hacer un retroceso a lo que ya se ha implementado. En el hecho de que nos dicen que ya no iría hacia la familia, sino individualmente la reparación, eso es un tema que no estamos de acuerdo, porque teníamos que repartir, digamos, la cantidad que se reparte o el porcentaje se repartiría, y si de pronto sobra, no se daría a la familia, sino que iría supuestamente para indemnizar a otras víctimas. O sea, nosotros creemos que eso no es así, y desde ya nos opusimos totalmente a que esos 6 puntos salgan. Vamos a ser opositores al 100%, le exigimos a la unidad de que fuera terreno, de que mandaran directamente la unidad y que socializaran con las mesas directamente de la base, para que de allá vengan las respuestas, que sabemos que son unas respuestas totalmente negativas a lo que nos pretenden a nosotros que aprobemos. Y otro de los temas de los cuales hablaron en esta Asamblea Nacional de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas fue el tema de las curules. Son 16 curules, y es que si en este país han sesionado personas que tienen vínculos con los paramilitares y están sesionando personas excombatientes de las FARC, pues ¿por qué no permitir que más de 8 millones de colombianos que conforman la población víctima pues tengan 16 representantes en el Congreso de la República? Para intentar recuperar estas curules se plantean las siguientes acciones. Tenemos que hacer consenso en el tema legislativo, tenemos que trabajar bastante, porque hemos descuidado ese tema de no tener allá alguien que tenga el dolor de víctima y que por tal motivo pueda desarrollar o legislar hacia favor de las víctimas, sin que eso sienta que es un impedimento para la misma labor que tiene. Tenemos que buscar que así sea. En estos momentos estamos armando la gran tutelatón para el contexto de las 16 circunscripciones especiales como derecho de reparación política para las víctimas. Entonces, estamos como nos toque, o sea, la herramienta que nosotros tenemos son las tutelas, pero igual también tenemos las marchas, tenemos las uniones, tenemos el acompañamiento internacional, o sea, nosotros tenemos herramientas que también nos respaldan. Sí, o sea, si bien es cierto, el departamento de Casanare se cataloga por ser centro democrático, votar siempre por el centro democrático y siempre se gana, no quiere decir que nosotros como víctimas del conflicto armado no apoyemos una meta que está por encima de los colores políticos o de la identidad política de los casanareños. ¿Eso qué quiere decir? Nos vamos a unir en la tutelatón y obviamente pretendemos llegarle a crear conciencias no solamente al gobierno nacional, sino al Congreso de la República, que es el último que da el visto bueno, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros como víctimas del conflicto armado? 16
personas víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República, haríamos la diferencia. Aunque el departamento de Casanare no tiene las circunscripciones especiales, nuestra voluntad como líderes y lideresas de las víctimas del conflicto armado es brindarle el apoyo significativo a los otros departamentos y vamos a iniciar un proceso, sobre todo ante el Congreso de la República, para que creen conciencia. Si se lo dieron a la guerrilla, ¿por qué no se lo van a dar a las víctimas? Somos 8.847.000, yo creo que nos merecemos las curules. Y lo que buscamos nosotros acá es que rápidamente se dé para que en este próximo periodo electoral se incluyan las 16 circunscripciones especiales y de esa manera le evitamos un desgaste al Estado de más de 300.000 millones de pesos, que sería sacarlas en otro periodo. Otros temas abordados en el marco de esta asamblea en los siguientes minutos. La manera de indemnización de acuerdo a sus prioridades y cómo tenemos los territorios frente a los asesinatos de líderes sociales. En ese orden de ideas salen unas conclusiones de reuniones directamente con el Senado de la República, con la JED, con la SED y con diferentes instancias, con organismos internacionales y diferentes instancias que nos van a respaldar y nos van a apoyar frente a todo el contexto de los 4 puntos y fundamentalmente a de qué manera se para la muerte de líderes sociales en los territorios. La semana entrante, el 27, estamos acá nuevamente en Bogotá, tenemos reunión del Consejo Nacional de Paz con el Presidente de la República, pues ustedes ya miraron las noticias donde el Presidente de la República afuera del país se compromete a darle cumplimiento al acuerdo de paz. Esperemos cuál es el lenguaje o el léxico que va a utilizar aquí en Colombia frente a ello. Y la política de víctimas se compone en 4. Una es la Ley 387 de 1997, 2, la sentencia T025 del 2004, 3, la Ley 1448 del 2011 y 4, el acuerdo de paz firmado actualmente que existe para el cumplimiento. Entonces, en ese orden de ideas, pues estamos a las expectativas de cuál va a ser la promoción o el lenguaje que utilice el Presidente de la República frente al compromiso con la paz, que es constitucional, que está en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. Se ha dicho que la Ley 1448 tiene problemas de financiamiento, pero también se dice que los pocos recursos que existen se estarían invirtiendo no de una forma idónea. Acá se está dando, fuera de esa burocracia que se da, estamos hablando de que lo que le dan a las víctimas son capacitaciones y diplomados. Ya están cansadas las víctimas de tener yo creo que las paredes de sus casas ya no tienen dónde más colocar un diploma o una certificación o una capacitación. Mientras que esas personas que acompañan de parte de la unidad o de la alta consejería, en el caso de Bogotá, mientras que están acompañando y nosotros estamos construyendo, ellos están recibiendo sus sueldos. Entonces es una cosa contradictoria que no entendemos cómo es que con la plata las víctimas le están pagando unos sueldos que son elevados a unas personas por hacer un trabajo que lo estamos haciendo las víctimas prácticamente. Estamos construyendo a las víctimas, estamos entregándole a ellos la construcción que hacemos nosotros mismos para justificarle los sueldos a ellos mismos y eso no creemos que debe ser. Acá debe haberse un cambio total en la dinámica y los recursos como se están dando para las víctimas del conflicto armado. Producto de ese acuerdo firmado en La Habana y propuesto por las víctimas nace la Comisión de la Verdad, una entidad del Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, no solo de hechos cometidos por las FARC, sino por todos los actores del conflicto armado. Además, que promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera, que tiene un tiempo de 3 años y de los cuales ya ha descontado 6 meses para realizar este trabajo. ¿Cómo se adelanta ese trabajo en los territorios? Como los departamentos de Arauca y Casanare, los coordinadores de las mesas de víctimas departamental nos hablan al respecto. O sea, no es fácil hablar uno con toda la fuerza, no es fácil pararse a defender con toda la fuerza, pero yo creo que no es imposible hacer las cosas, así no encontremos, por eso se están haciendo diálogos conversatorios con la Comisión de la Verdad para mirar cuál es el tipo de violencia que hay detrás de los liderazgos, porque el líder es la voz de las comunidades allá, el líder es el que construye un país, el líder es el que direcciona, plantea las necesidades, pero también da las alternativas. Entonces yo pienso que nos seguirán matando, pero seguiremos hablando. A ver, en el departamento de Arauca estamos trabajando
corriendo, pues corriendo más por el tiempo, porque ya es un tiempo que es corto y es una vivencia muy corta, usted lo acaba de decir, pero lo más importante es que ya estamos trabajando por todos los municipios, pero vamos a hacer los diálogos de la verdad en los territorios, y estos diálogos de la verdad dicen lo siguiente, que yo sé que no les va a gustar, pero tengo que decirlo. El primero, ¿cuál es la violencia que hay detrás de la política, por los intereses políticos? ¿Cuál es la violencia que hay detrás de las multinacionales, por el interés multinacional? ¿Cuál es la violencia que hay por los actores armados, detrás de los actores armados? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que está pasando? El país necesita conocer una verdad, pero una verdad, no una verdad maquillada y arreglada. Una verdad que todos la conocemos, pero que por temor no la hablamos. Es una verdad que debe quedar documentada, más no hablada, sino documentada en libros donde las memorias y la historia del país conozca esa verdad. En el departamento de Casanare nosotros tenemos visita en el municipio de Nunchía el 11 y 12 de julio para la toma de pruebas testimoniales. Ya tenemos el primer caso Casanare de desaparición forzada a nivel nacional único y también estamos en el caso número 001 de la JEP, donde la desaparición o digámoslo así, los falsos positivos, los mal llamados falsos positivos por parte de exintegrantes o integrantes de la fuerza pública al civiles, ¿no?, que no intervinieron dentro del conflicto armado. Hay 75 personas del departamento de Casanare, también vamos a asistir como líderes y lideresas del departamento de Casanare a apoyar ese ejercicio. Y en cuanto al tema de posibles filtraciones que se puedan llegar a presentar, pues también es un tema que se ha venido analizando. Después de lo que pasó con, digamos, con la filtración de la audiencia o con el show mediático que se arma detrás de eso, a uno le preocupa más cuando están asesinando a los líderes de las víctimas. Yo pienso que, si bien es cierto, no podemos ser mezquinos ante una paz que se pretende construir entre todos, la paz no se puede hacer solamente con el ala izquierda, sino también se tiene que hacer con la ala derecha para que este gobierno entienda que la paz está por encima de los colores o de las entidades políticas. En los próximos meses se estará llevando a cabo el proceso de elección de las nuevas mesas de participación efectiva de víctimas, tanto en el orden municipal, departamental y nacional. Se aspira a que un buen porcentaje de los miembros de las actuales mesas queden allí justamente para continuar con ese proceso que se ha venido adelantando. La recomendación, tanto para los actuales miembros como para los nuevos, nos la entrega Aníbal Torres, quien tiene amplia experiencia sobre estos procesos de participación de víctimas. Que desde ya traten de capacitarse, de cualificarse, de estudiar la norma, cojan esa 1448, devórenla, cojan el protocolo de participación el 388, devórenlo, aprendan por favor de eso, porque esa es la herramienta que a ustedes les va a dar para exigir esos derechos. Si ustedes saben cuál es la norma, si saben cuál es la ley, pueden hacerla valer, y si saben cuáles son sus derechos, pueden hacer que se cumplan esos derechos, porque muchas veces por desconocimiento terminan levantando la mano para aprobación sobre algo que se da en territorio, pero sin saber la profundidad que lleva y lo que están tratando de hacer o lo que traen, y muchas veces direccionan a las mismas mesas y a las víctimas para que voten muy inteligentemente, y eso se tiene que acabar. Pero ¿cómo lo acabamos nosotros? Precisamente cualificándonos un poco más. Ustedes deben de agarrarse mucho del tema de las organizaciones defensoras de víctimas, como en el caso de nosotros, para poderles brindar la colaboración, que en este sentido lo estoy haciendo hoy, por ejemplo, con la tutela, la enviaré con la señora Nini en Word, y que ella se encargue de apoyar a las víctimas allá para que puedan colocar sus tutelas individuales y puedan ejercer el derecho que les da la Constitución en este momento, que es el tema de poder tutelar sus derechos y exigir que se cumplan. Pues bien, amigos, espero que este espacio haya sido de su interés, que se hayan informado realmente de cómo avanzan estas asambleas, de cuáles son esos temas importantes de los que se está hablando, y de esta manera todos estemos conectados e informados. Soy Deiler Escalante, de la Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.